Pedro Fernández despertó esa mañana con una pesada premonición. El sol de verano se derramaba por las ventanas del dormitorio de la mansión, pero ni siquiera sus rayos brillantes podían disipar los pensamientos sombríos que lo perseguían ya por tercera noche consecutiva. A su lado dormía tranquila su esposa Vera, su cabello oscuro extendido sobre la almohada. En la habitación contigua aún no había despertado Carmen, su hija de 10 años, lo más preciado que tenía en esta vida. A los 40 años, Pedro había logrado todo lo que podía soñar un muchacho de un barrio obrero de Toledo. La empresa logística internacional Eurotrans, que había creado 7 años atrás junto con su socio Vittorio Calderón, ahora generaba millones de euros de beneficio anualmente. La mansión en un distrito prestigioso, la casa de campo, 2 coches de representación, todo esto parecía ser el fundamento inquebrantable de una vida próspera. Pero 3 días atrás habían irrumpido en su vida personas que destruyeron todas las ilusiones de seguridad. Pedro se levantó de la cama, tratando de no despertar a su esposa, y se dirigió a su despacho doméstico. Sobre el escritorio yacía una pila de documentos que ayer habían traído esas mismas personas. Contratos, certificados, extractos de bancos, todo parecía oficial y convincente. Pero Pedro sabía que era una falsificación. Su teléfono sonó. El número era desconocido. Fernández al habla. Buenos días. Pedro se escuchó en el auricular una voz fría. Espero que haya descansado bien. Hoy tenemos una reunión importante. ¿Quién es? Pedro sintió cómo se le erizaba la piel. Nos conocimos ayer. Basilio Casares. ¿Recuerda? El hombre alto con la cicatriz en la mejilla. Pedro recordó. Ayer habían irrumpido en su oficina 3 hombres en trajes caros. Hablaban de ciertas deudas de su ex socio Vittorio Calderón, exigían que les traspasara su participación en la empresa. ¿Qué necesita? Hoy a las 8 de la noche. Almacén número 17 en la zona industrial. Traerá los documentos firmados y nos separaremos en paz. Si no los trae. La voz se volvió aún más fría. Su esposa hoy va al dentista en la clínica de Gran Vía. Cita a las 2 de la tarde. Y su hija después del colegio se queda en clases extra de francés. Hasta las 6 de la tarde. La línea se cortó. Pedro se dio cuenta con horror de que estas personas vigilaban a su familia, conocían sus horarios diarios. La amenaza no era vacía. Bajó a la cocina, donde Vera preparaba el desayuno. Carmen estaba sentada a la mesa con un libro de francés. Papá, ¿sabes cómo se dice carta roja en francés? Preguntó su hija, levantando la cabeza del libro. No, cielo. ¿Para qué lo necesitas? La profesora nos pidió una redacción sobre tradiciones familiares. Quiero escribir sobre ese sobre rojo con mi tarjeta que te regalé para tu cumpleaños. ¿Recuerdas? Dijiste que lo guardarías para las cartas más importantes. Pedro recordó. Hace 6 meses, en su 40º cumpleaños, había recibido de Carmen un sobre hecho a mano de papel rojo, en el que había puesto una tarjeta de felicitación. La niña le había dicho entonces, papá, si alguna vez estás muy triste o asustado, escribe una carta en este sobre. El color rojo traerá suerte y nos protegerá del mal. Por supuesto que lo recuerdo, Carmen. Está guardado en mi caja fuerte. ¿Y cuándo lo usarás? Pedro miró a su hija, rubia, de ojos grises, copia exacta de su madre en la infancia. El corazón se le contrajo de amor y miedo por ella. Espero que nunca sea necesario, dijo en voz baja. Pedro llegó temprano a la oficina, esperando poder resolver todos los asuntos antes del encuentro con los extorsionadores. Pero no logró concentrarse en el trabajo. Cada llamada telefónica lo hacía sobresaltarse, cada golpe en la puerta le parecía una amenaza. Al mediodía llamó Vera. Pedro, tengo una sensación extraña. Cuando iba al dentista, me pareció que me seguían. En la esquina había un coche negro, y cuando me volví, había un hombre con gafas oscuras. Probablemente fue tu imaginación, trató de tranquilizarla Pedro, aunque él mismo entendía que su esposa tenía razón. ¿Cómo están los dientes? ¿Todo bien? Pero el doctor dijo algo extraño.
Preguntó si íbamos a hacer un viaje largo. Dijo que el día anterior había llamado a un hombre preguntando por mi cita. Pedro sintió frío. Estas personas realmente controlaban cada paso de su familia. Vera, escúchame atentamente. Esta noche, tan pronto como Carmen regrese del colegio, recógela y váyanse a casa de tu madre en Pozuelo. No preguntes por qué, solo hazlo. Pedro, ¿qué está pasando? Me estás asustando. Te explico después. Lo principal es que salgan de casa hoy mismo. Después de la conversación con su esposa, Pedro entendió que huir era inútil. Estas personas encontrarían a su familia en cualquier lugar. Solo quedaba una salida. Abrió la caja fuerte y sacó el sobre rojo de Carmen. Tomó una pluma y comenzó a escribir la carta más importante de su vida. Mi querida Carmen, mi amada Vera. Si están leyendo esta carta, significa que ya no estoy. Escribió durante mucho tiempo, luego dobló la carta en el sobre rojo y se la guardó en el bolsillo de la chaqueta. Sobre la mesa había un frasco con polvo blanco, cianuro, que había sacado del laboratorio de la empresa. Una pizca sería suficiente para morir en pocos minutos. A las 7 de la tarde Pedro llamó a Casares. Acepto. Iré al almacén, firmaré todo lo necesario. Decisión sabia, Pedro. Lo esperamos exactamente a las 8. A las 7:30 Pedro se subió a su coche y se dirigió al encuentro con la muerte. No sabía que hacía el último viaje de su vida, y no sabía que el sobre rojo en su bolsillo se convertiría en la clave para resolver su asesinato. A 150 kilómetros de Madrid, en el antiguo monasterio de la Santísima Trinidad, Vittorio Calderón despertó de una pesadilla a las 4 de la madrugada. El sueño había sido tan real que sentía el sabor de sangre en la boca y escuchaba el llanto de un niño. Soñaba que estaba parado en una calle de la ciudad con ropa rasgada, como un vagabundo. Al lado yacía el cuerpo de un hombre y sobre él lloraba una niña pequeña. En las manos del muerto había un sobre rojo. Y él, Vittorio, le decía a la niña, ¿quieres vengarte por tu padre? Entonces sígueme. El sueño se repetía ya por tercera noche consecutiva, volviéndose cada vez más nítido y aterrador. Vittorio se sentó en el catre duro del monasterio, secándose el sudor frío de la frente. Durante 5 años de vida en el monasterio se había acostumbrado a la simplicidad y el ascetismo, pero hoy la celda le parecía una prisión. Algo lo atraía fuera de estos muros, al mundo que había abandonado después de la terrible tragedia. 5 años atrás un accidente automovilístico le había quitado todo lo que daba sentido a la vida, a su esposa Ana y a su hija Isabel de 5 años. Iban a la casa de campo a celebrar el cumpleaños de Isabel, cuando un conductor ebrio de un camión embistió su coche en el carril contrario. Vittorio sobrevivió de milagro, pero su alma murió junto con su familia. Entonces, en la sala del hospital, tomó una decisión que le pareció la única correcta. Vendió su participación en la empresa Eurotrans a su socio Pedro Fernández por 1/3 del valor real, 10 millones de euros en lugar de 30. Vendió la mansión donde él y Ana habían sido tan felices, los coches, la casa de campo, todo lo que le recordaba la vida anterior. Todo el dinero, excepto 500.000 euros, lo transfirió al monasterio de la Santísima Trinidad como donación. El medio millón lo puso en un banco a interés por un impulso incomprensible del alma, aunque él mismo no entendía para qué. El corazón le había susurrado que ese dinero aún sería útil, pero cuando y para quién era incomprensible. En el monasterio Vittorio esperaba encontrar paz y olvido. Durante 5 años había trabajado honestamente, rezado, observado todos los estatutos y reglas. Pero el camino monástico nunca se convirtió en su vocación. Seguía siendo novicio, sin atreverse a tomar los votos, sintiendo que su misión en el mundo no había terminado. Y ahora estos sueños eran tan vívidos que Vittorio distinguía olores, escuchaba sonidos, sentía emociones de personas desconocidas. Especialmente claro recordaba el rostro de la niña que lloraba, rubia, con grandes ojos grises llenos de desesperación. A las 5 de la mañana Vittorio no aguantó más y se levantó de la cama. Aún no había llegado la hora de la oración matutina, pero no podía seguir acostado.
Se vistió con el hábito gastado de novicio y salió al patio del monasterio. La mañana de verano era silenciosa y cálida. Sobre las cúpulas del templo pasaban nubes, a lo lejos gritaban pájaros. Normalmente este silencio tranquilizaba a Vittorio, pero hoy le parecía siniestro. ¿Qué te inquieta, hijo mío? Vittorio se volvió. Detrás de él estaba el padre Patricio, abad del monasterio. Un anciano canoso con ojos bondadosos y barba larga, poseía la capacidad asombrosa de aparecer justo cuando era necesario. Padre, tengo sueños extraños. Ya por tercera noche consecutiva. Cuéntame. Vittorio describió detalladamente su sueño. El abad escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. ¿Y qué sientes cuando despiertas? Inquietud. Y también culpa. Como si debiera hacer algo, pero no sé qué. El padre Patricio guardó silencio durante mucho tiempo, mirando al cielo. Vittorio, en estos 5 años te has vuelto como un hijo para mí. He visto cómo sufrías, cómo buscabas a Dios, cómo trataste de olvidar el pasado. Pero siempre sentí que el monasterio no es tu vocación. Padre, no me interrumpas. El Señor nos envía señales de diferentes maneras. A veces a través de sueños, a veces a través de encuentros casuales, a veces a través de la voz interior. Tu misión en el mundo no ha terminado, hijo mío. Pero ¿cómo puedo abandonar el monasterio? Aquí está mi hogar, mi familia. Tu familia está donde Dios te envía a servir a la gente. Y tu hogar está en tu corazón. Pase lo que pase, recuerda, siempre puedes volver aquí. Permanecieron en silencio un poco más. Cuando los primeros rayos del sol tocaron las cúpulas, el padre Patricio puso su mano en el hombro de Vittorio. Ve, hijo mío. Tu corazón ya ha hecho la elección. No te resistas a la voluntad de Dios. Después del servicio matutino, Vittorio recogió sus pocas pertenencias. La vida monástica no suponía propiedades personales, todo lo que tenía cabía en una pequeña bolsa de lona. La ropa vieja y gastada que llevaba antes de llegar al monasterio, una Biblia, una cruz de madera tallada con sus propias manos. El padre Patricio lo acompañó hasta las puertas. Recuerda, Vittorio, pase lo que pase en el mundo, no estás solo. La oración y la fe son tu protección. Y si necesitas ayuda, sabes dónde encontrarnos. Gracias, Padre. Por todo. Sirve a la gente, hijo mío. Ese es tu destino. El autobús a Madrid salía en 1 hora. Vittorio se sentó en un banco junto a la pequeña parada y miró el monasterio que durante 5 años había sido su hogar. El corazón se le encogía de tristeza, pero al mismo tiempo sentía una extraña excitación. El futuro desconocido lo esperaba. En el bolsillo tenía el número de teléfono del banco donde guardaba sus 500.000 euros. En 5 años la suma había crecido a 700.000. Vittorio no sabía para qué necesitaría ese dinero, pero sentía que muy pronto todo se aclararía. El autobús llegó puntualmente. Vittorio se sentó junto a la ventana y miró cómo pasaban tras el cristal campos, bosques, pueblos. Con cada kilómetro de acercamiento a la vida urbana se sentía cada vez más ajeno. 5 años de silencio monástico lo habían desacostumbrado del bullicio, el ruido, las multitudes de gente. Llegó a Madrid por la noche. Las luces de la gran ciudad lo cegaron, el rugido de los coches lo ensordecieron. Caminaba por calles que una vez le fueron familiares y notaba con sorpresa los cambios. Nuevos centros comerciales, rascacielos, intercambiadores. La ciudad vivía y cambiaba, mientras él se había quedado congelado en el pasado. Vittorio llegó al distrito de Las Rosas, donde una vez estuvo su mansión. La casa ahora pertenecía a la familia del dentista Gutiérrez. En las ventanas brillaba luz cálida, en el patio los niños andaban en bicicleta. La vida continuaba, la gente era feliz en la casa donde una vez vivió su familia. Se quedó un poco junto a la valla, recordando. Aquí Isabel andaba en su bicicleta rosa. En esa ventana Ana solía sentarse con un libro en las manos. Y bajo este viejo abedul organizaban meriendas familiares en las tardes de verano. Perdóname, Ana susurró Vittorio, mirando las estrellas.
Perdóname, Isabel. No sé lo que me espera, pero siento que es importante. Esto está relacionado con ustedes. Oscureció rápidamente. Vittorio entendía que tendría que pasar la noche en la calle, no tenía dinero para un hotel, y en el monasterio no era costumbre tener dinero encima. Se dirigió hacia el parque más cercano, esperando encontrar un banco discreto. Y entonces escuchó un grito infantil, lleno de horror y desesperación. Exactamente igual que en sus sueños durante las últimas 3 noches. El corazón de Vittorio comenzó a latir más rápido. Aceleró el paso y dobló la esquina. Lo que vio repetía exactamente su sueño. Un Jeep negro Grand Cherokee con cristales tintados y sin matrículas estaba parado junto a las puertas de una lujosa mansión. Cerca del coche se encontraban 3 hombres en trajes oscuros caros. Hablaban en voz baja sobre algo, mirando de vez en cuando hacia la casa. Vittorio se escondió detrás de la esquina de una valla vecina y comenzó a observar. A la luz de las farolas distinguió los rostros de los hombres. El primero, alto, de complexión atlética, con una cicatriz en la mejilla izquierda que se extendía desde la oreja hasta la barbilla. El segundo, bajito con ojos pequeños y orejas prominentes. El tercero, ancho de hombros, silencioso, con cabeza rapada y puños macizos. Los hombres abrieron el maletero del jeep y comenzaron a sacar algo de allí. Vittorio se tensó, tratando de distinguir qué exactamente. Y entonces su sangre se heló en las venas. Del maletero extrajeron el cuerpo de un hombre. Sin vida, con la cabeza echada hacia atrás y brazos colgantes. Incluso en la penumbra Vittorio reconoció el rostro. Era Pedro Fernández, su ex socio de negocios. En ese momento salió corriendo de la casa una niña de unos 10 años. Rubia, en pijama rosa, descalza. Exactamente igual que en sus sueños. Papá. Gritó al ver a los hombres con el cuerpo. Papá, ¿qué te pasa? Los hombres dejaron el cuerpo a los pies de la niña y subieron silenciosamente al jeep. El coche arrancó y desapareció en la noche, dejando a la niña sola con su padre muerto. ¿Qué le han hecho a mi papá? Gritaba la niña, cayendo de rodillas junto al cuerpo. Papito, despierta. Por favor, despierta. Al escuchar el llanto, Vittorio salió de su escondite y se acercó a ellos. La niña esta era Carmen, la recordó por las fotos en el despacho de Pedro. Levantó hacia él sus ojos asustados. Señor, ayude. Sollozaba. ¿Le ha pasado algo a papá? No respira. Vittorio se arrodilló junto al cuerpo y tocó cuidadosamente el cuello de Pedro, buscando el pulso. La piel estaba fría, no había pulso. Pedro llevaba muerto bastante tiempo. ¿Está muerto? Susurró Carmen, como sin poder creer lo que pasaba. Vittorio miró con amargura a la niña. En sus ojos vio el mismo dolor inconmensurable que él mismo había experimentado 5 años atrás al perder a su familia. De repente notó en la mano del Pedro muerto un sobre rojo. Rojo brillante, como sangre. Como en sus sueños proféticos. Lo apretaba fuertemente en sus dedos rígidos. Vittorio con esfuerzo extrajo el sobre de los dedos fríos del muerto y lo abrió. Dentro había una carta escrita con letra familiar. Mi querida Carmen, mi amada Vera. Si están leyendo esta carta, significa que ya no estoy. No se culpen de nada, todo lo que ha pasado es culpa mía. No pude protegerlas de otra manera. Hace 3 días vinieron a verme unas personas y dijeron que mi ex socio Vittorio Calderón había dejado enormes deudas con estructuras criminales. 50 millones de euros. Ahora estas deudas recaen sobre nuestra empresa. Sobre mí. Exigen que les traspase mi participación en Eurotrans para saldar la deuda. Si me niego, matarán a toda nuestra familia. Conozco a esta gente, no farolea. Pero entiendo que incluso si firmo todos los documentos, no nos dejarán en paz. Sabemos demasiado. Por eso tomé la única decisión correcta, irme de la vida yo mismo para salvarlas. Vera, en el banco, Capital, tengo una caja de depósito número 847. La llave está en mi escritorio, en el cajón secreto bajo el calendario.
Allí están los documentos de la casa y la casa de campo, son suyos. También está el testamento, por el cual recibes toda mi propiedad. La empresa me veo obligado a entregársela a esta gente. Pero la casa es suya. Véndanla y comiencen una nueva vida lejos de Madrid. Carmen, papá te quiere mucho. Eres la mejor hija del mundo. Cuida a mamá y recuerda, pase lo que pase, siempre estaré cerca de ustedes. Adiós. Su Pedro. Victorio releyó la carta 2 veces. Todo encajó en su lugar, sus sueños, la llegada a Madrid precisamente hoy, el encuentro con Carmen. Esto no era casualidad. Era destino. El destino del que hablaba el padre Patricio. Miró a la niña que lloraba y recordó las palabras de su sueño. Le susurró a la niña, ¿quieres vengarte por tu padre? Entonces sígueme. Exactamente las mismas palabras que había pronunciado en el sueño 3 noches seguidas. Carmen dejó de llorar y lo miró con ojos muy abiertos. ¿De verdad ayudará a encontrar a los que mataron a papá? Ayudaré, dijo Vittorio firmemente. Pero primero hay que llamar a tu mamá y a la policía. Mamá está en casa, sollozó Carmen. Está viendo televisión en el salón. En ese momento se abrió la puerta de la casa y en el umbral apareció una mujer en bata doméstica. Al ver a su hija junto a su marido inmóvil, gritó y corrió hacia ellos. Pedro. ¿Qué ha pasado? Carmen, ¿qué está ocurriendo aquí? Vera Fernández cayó de rodillas junto a su marido y comenzó a sacudirlo por los hombros, llorando y sin creer lo que pasaba. Vittorio le entregó silenciosamente el sobre rojo con la carta. ¿Quién es usted? Preguntó Vera, prestando atención por primera vez al extraño hombre en ropa gastada. A la luz de las farolas pudo distinguir su rostro. Demacrado, con mejillas hundidas y cabello largo, pero los ojos seguían siendo los mismos, bondadosos y honestos. ¿Vittorio? Pronunció insegura, sollozando. ¿Vittorio Calderón? Sí, Vera. Lo siento mucho. Leyó la carta de su marido, y con cada línea su rostro se volvía más pálido. Escribió que tú dejaste deudas. ¿Es verdad? No sé nada de ninguna deuda, respondió honestamente Vittorio. Cuando vendí mi participación a Pedro, todos los asuntos estaban limpios. Alguien usa mi nombre de forma deshonesta. Mamá, ¿quién es el señor Vittorio? Preguntó Carmen, que poco a poco se calmaba. Es el ex amigo y socio de papá, dijo Vera. Juntos crearon la empresa. ¿Y dónde ha estado todos estos años? Preguntó la niña a Vittorio. En el monasterio, respondió simplemente. Buscaba paz después de la muerte de mi familia. Carmen asintió con seriedad impropia de su edad. Entiendo. Significa que usted también sabe lo que duele perder a los seres queridos. La sabiduría de la niña impresionó a Vittorio. Esta niña de 10 años entendía el dolor mejor que muchos adultos. Vera, hay que llamar a la policía, dijo. Y hay que actuar rápido. Esa gente puede volver. La policía llegó en media hora. El comisario Granados, conocido de la familia Fernández desde hacía varios años, examinó cuidadosamente el lugar del suceso y escuchó el relato de Vittorio. Entonces, ¿usted afirma que vio cómo 3 desconocidos trajeron el cuerpo? Aclaró, tomando notas. Sí. Jeep negro Grand Cherokee, sin matrícula. 3 hombres en trajes caros. Uno alto, con cicatriz en la mejilla izquierda desde la oreja hasta la barbilla. El segundo, bajo, bajito con ojos pequeños. El tercero, silencioso, con cabeza rapada y puños macizos. Descripción detallada, notó Granados. ¿Y qué hacía usted aquí ahora tan tardía? Pasaba por aquí. Acabo de llegar hoy a Madrid desde el monasterio. Escuché el grito de la niña, me acerqué a ver. ¿Del monasterio? Se sorprendió el policía. ¿Y a dónde se dirigía? Aún no lo sé. Pensaba encontrar algún refugio. Granados miró con compasión a Vittorio. Con su ropa gastada y rostro demacrado realmente parecía un vagabundo. Vittorio Calderón puede quedarse con nosotros, es ex socio de mi marido, lo conozco bien, intervino Vera. En la casa hay mucho espacio, y a Carmen y a mí nos tranquilizará tener un hombre cerca.
Bien asintió el comisario. Pero no salgan de la ciudad, pronto vendrá el grupo de investigación, tendrán que dar testimonios detallados. El comisario se quedó junto al cuerpo esperando al grupo de investigación y Vera se encerró en su habitación y lloró mucho tiempo en la almohada. Vittorio se sentó con Carmen en los escalones de la casa y le dijo que todo estaría bien y que él las protegería obligatoriamente y ayudaría a encontrar a los asesinos del padre. El investigador Cristóbal llegó a medianoche. Hombre de unos 45 años, con barba cuidada, inmediatamente dio la impresión de ser un profesional. Examinó atentamente el lugar del suceso, estudió la nota póstuma de Pedro, interrogó a todos los testigos, revisó las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Por ahora todo es indefinido, concluyó. Según la nota, el difunto tomó veneno voluntariamente y los 3 hombres solo cumplieron su petición de entregar el cuerpo en casa. Pero realizaremos una investigación completa. La autopsia mostrará la causa exacta de la muerte. Investigador se dirigió a El Vittorio, ¿no es extraño que Pedro supuestamente pidiera entregar su cuerpo precisamente de esa manera? ¿Asustar al niño, arrojar el cadáver a los pies de su hija? Cristóbal reflexionó. Realmente extraño. Pero en las notas póstumas la gente a veces escribe cosas increíbles. La psique de una persona que ha decidido tal cosa no funciona como normalmente. ¿Y qué piensas sobre las deudas? Continuó Vittorio. ¿Acaso se puede simplemente llegar a una persona y exigir dinero por deudas de otro, aunque no se sepa si estas deudas existen o no? En el mundo criminal se puede, respondió sombríamente el investigador. Especialmente si el deudor era socio de negocios. Responsabilidad solidaria, como la llaman. Cuando la policía se llevó el cuerpo para la autopsia, en la mansión reinó un silencio opresivo. Carmen se durmió en el sofá del salón, agotada por el estrés y la conmoción. Vera y Vittorio se sentaron en la cocina. Y entonces Vittorio pidió a Vera que le mostrara de nuevo las grabaciones de las cámaras de videovigilancia. El sistema de seguridad de la mansión era de lo más moderno, las cámaras registraban todo lo que ocurría en un radio de 100 metros de la casa. En la pantalla se veía claramente cómo a las 21:47 se acercaba a la casa un jeep negro. 3 hombres en traje salían del coche, abrían el maletero y extraían el cuerpo de Pedro. A las 21:49 salía corriendo de la casa Carmen en pijama. A las 21:52 aparecía Vittorio, ya después de que el coche se fuera. ¿Ves?, dijo Vera. Aparece solo después de que se fueran. Significa que realmente no tuviste que ver con la muerte de Pedro. Ni pensé que pudieras estar implicado, añadió más bajo. Recuerdo cómo eras antes. Una persona honesta y decente. La gente cambia, dijo tristemente Vittorio. Tú no has cambiado. Solo has envejecido y adelgazado. Cuéntame qué ha sido de ti todos estos años. Cuando desapareciste, Pedro se preocupó mucho. Te buscó, llamó a hospitales, a la morgue. Vittorio contó sobre sus 5 años en el monasterio, sobre la búsqueda del sentido de la vida, sobre cómo trató de lidiar con el dolor de la pérdida. También habló de los sueños extraños que lo habían llevado a Madrid precisamente ese día. ¿Y piensas que no es casualidad?, preguntó Vera. No lo sé. Pero siento que debo ayudarlas a ti y a Carmen. En el banco me queda dinero, 700.000 euros. Podemos contratar un detective privado. ¿Para qué? La policía ya está investigando. Vera, esa gente que trajo a Pedro son profesionales. Lo planearon todo para que la muerte pareciera un suicidio. La policía puede no ser capaz de enfrentarse a tales adversarios. Y puede archivar el caso por falta de pruebas. Tú misma sabes cómo ocurre. Miró a su hija dormida y las lágrimas rodaban por sus mejillas del dolor y la desesperación. Tienes razón. Si hay una posibilidad de encontrar a los verdaderos asesinos, hay que usarla. Entonces mañana mismo nos ocuparemos de buscar un buen detective, decidió Vittorio. El resto de la noche lo pasaron conversando sobre el pasado, sobre Pedro, sobre planes para buscar pruebas. Vittorio se enteró de que Vera trabajaba como médico terapeuta en una clínica privada,
pero los últimos años se había dedicado principalmente a la casa y a la educación de Carmen. La niña estudiaba en un colegio privado prestigioso, le gustaba el francés y el teatro. Es muy inteligente, dijo tristemente Vera, secándose las lágrimas con un pañuelo. Y bondadosa. Siempre se preocupa por otros, está dispuesta a ayudar. En esto es toda de su padre. Hacia la mañana quedó claro que la autopsia tomaría varios días. Vittorio decidió aprovechar este tiempo para buscar un detective privado. A la mañana siguiente Vittorio se duchó, se afeitó, desayunó. Vera le dio ropa de Pedro. Y se dirigió al centro de Madrid. La ciudad lo recibió con bullicio y ruido, de los que se había desacostumbrado durante años de silencio monástico. Atascos de tráfico, multitudes de gente apurada, publicidad a cada paso, todo esto le parecía otro mundo. Primero entró al banco para sacar dinero de su depósito. La especialista del banco estudió durante mucho tiempo sus documentos. En 5 años Vittorio había cambiado tanto que era difícil reconocerlo por la foto del pasaporte. ¿Realmente no ha usado la cuenta durante 5 años? Se sorprendió la chica. Sí. ¿Cuánto hay ahora? 723.000 euros. Se han acumulado buenos intereses. Vittorio retiró la mitad de la suma en efectivo, el resto lo dejó en la cuenta. 350.000 euros debería ser suficiente para los servicios de un buen detective. La agencia de detectives privados Verdad se encontraba en el centro de negocios de la Gran Vía. Según las reseñas que Vittorio había estudiado sentado en un cibercafé, esta era una de las firmas más prestigiosas de la ciudad. Se especializaban en investigación de delitos económicos, búsqueda de personas desaparecidas y resolución de asesinatos. Víctor Guerrero, dueño de la agencia, lo recibió en un despacho pequeño pero acogedor. Hombre de unos 50 años, con ojos grises penetrantes y maneras inteligentes, inmediatamente inspiró confianza. Lo escucho. Por teléfono dijo que se trata de investigar un asesinato. La muerte de Pedro Fernández. ¿Lo leyó en las noticias? Por supuesto. Empresario conocido, millonario. Por ahora la versión oficial es suicidio. Creo que es un asesinato cuidadosamente enmascarado como suicidio. Vittorio contó detalladamente al detective sobre los eventos de la noche anterior, le mostró una fotocopia de la nota póstuma de Pedro. Historia interesante, murmuró Guerrero, estudiando atentamente el documento. ¿Tiene bases sólidas para no confiar en la investigación oficial? Las tengo. Esos 3 hombres son profesionales. Lo planearon todo de antemano para que el asesinato pareciera un suicidio. Temo que la policía pueda no ser capaz. ¿Y qué tipo de persona es usted, señor Calderón? Perdone la pregunta directa, pero ¿por qué le importa tanto el destino de la familia Fernández? Vittorio contó honestamente sobre su pasado, la asociación con Pedro, la tragedia en su propia familia, los años en el monasterio y los sueños extraños que lo llevaron a Madrid. Entiendo, asintió el detective. Siente responsabilidad por la muerte de su amigo y quiere ayudar a su familia. Motivos nobles. Mis servicios cuestan 75.000 euros por día más gastos reales. Caro, reconoció Vittorio. El trabajo de calidad no puede ser barato. Pero garantizo el resultado. Si no encuentro pruebas del asesinato en una semana, devuelvo la mitad del dinero. Bien. Tengo 350.000. Espero que sea suficiente. Suficiente para empezar. Comenzaré el trabajo hoy mismo. Guerrero resultó ser un detective de altísima clase. Ya hacia la noche trajo los primeros resultados de su investigación. Empezaré con las buenas noticias, dijo, acomodándose en el salón de la mansión de los Fernández. El coche en el que trajeron el cuerpo efectivamente está reportado como robado. Grand Cherokee de 2019, color negro, robado anteayer del aparcamiento del Centro Comercial Europeo. Borraron las huellas, constató sombríamente Vittorio. Exactamente. Pero eso no es todo. Esta mañana encontraron el coche en la zona industrial al sureste de la ciudad, a 3 kilómetros de aquí. Completamente quemado. Los expertos establecieron que la explosión fue causada por un artefacto explosivo casero. Trabajo profesional, notó Vera. Sin duda.
Pero cometieron un error, destruyeron las pruebas demasiado minuciosamente. Los ladrones comunes no habrían volado el coche. Esto atrae la atención de la policía. Guerrero les mostró fotografías del lugar donde encontraron el coche. Solo quedaba el armazón carbonizado y metal fundido. Ahora las malas noticias, continuó el detective. Investigué la situación financiera del señor Fernández. Oficialmente no tenía ninguna deuda. La empresa Eurotrans trabajaba con beneficios, todos los impuestos pagados a tiempo, créditos bancarios liquidados. Entonces, ¿de dónde salió esta gente con exigencias? Se extrañaba Vera. Lo más probable es que se presentaran como acreedores de Calderón, pero en realidad simplemente querían apoderarse del negocio lucrativo. Matar al propietario y adueñarse de la empresa. Pero en la nota Pedro escribió que traspasaba su participación a los socios para saldar las deudas, objetó Vera. La nota pudo escribirla bajo coacción. O incluso pudieron falsificar la letra, supuso Guerrero. Hay que hacer una pericial caligráfica. ¿Puede organizar eso?, preguntó Vittorio. Tengo un conocido experto criminalista. Ex empleado del Ministerio del Interior, ahora trabaja por su cuenta. Mañana mismo le mostraré la nota. Los siguientes 2 días Guerrero trabajó sin descanso. Estudió grabaciones de cámaras de vigilancia de todas las calles del barrio, entrevistó a posibles testigos, buscó rastros del jeep negro hasta el momento del robo. Los resultados de su trabajo fueron impresionantes. El detective compiló un esquema detallado del movimiento del coche robado, averiguó que lo habían robado profesionalmente, sin daños, con ayuda de un descifrador electrónico de cerraduras. No son ladrones casuales, informaba. Es un grupo organizado. Eligieron el coche de antemano, siguieron al propietario, estudiaron sus hábitos. Pero el descubrimiento principal aguardaba adelante. Al tercer día Guerrero llegó corriendo a casa de los Fernández con ojos brillantes. Tengo un avance, anunció solemnemente. Encontré un testigo. El testigo resultó ser Lucía Castillo, pensionista de 70 años que vivía en la casa frente al centro de oficinas donde trabajaba Pedro. La mujer sufría de insomnio y a menudo se sentaba junto a la ventana por las noches, observando la vida de la calle. Ese día vi cómo 3 hombres sacaban a un cuarto del edificio, le contaba al detective. El hombre al que llevaban se veía muy mal, apenas se sostenía en pie. Prácticamente lo cargaban del brazo. ¿Vio bien a los hombres? Por supuesto. Tengo vista excelente, no como muchos a mi edad. Uno era alto. El segundo, bajo y gordo. El tercero, calvo, ancho de hombros. La descripción coincidía exactamente con lo que había visto Vittorio en casa de los Fernández. ¿Y el que se llevaban? Me pareció que estaba borracho o enfermo. Lo más probable es que ya estuviera envenenado, concluyó Guerrero. Le dieron veneno en la oficina y luego lo llevaron a casa. Pero eso no era todo. El detective encontró grabaciones de la cámara del aparcamiento del centro de oficinas. En ella se veía como 3 hombres metían al pálido Pedro en el jeep negro. Miren a este hombre, Guerrero mostró una fotografía ampliada de la pantalla del portátil. Alto, con cicatriz en la mejilla izquierda. ¿Lo reconocen? Sí, asintió Vittorio. Es uno de esos 3 que trajeron el cuerpo a casa. Ahora sé quién es. Basilio Casares, 38 años. Ex maestro de deportes en boxeo, procesado por extorsión y chantaje. Ahora oficialmente desempleado, pero vive a lo grande. Guerrero les mostró el expediente de Casares. Fotografías, datos del pasaporte, referencias de condenas. Y estos son sus cómplices, continuó el detective, mostrando nuevas fotografías. Omar Torres, apodado Bajito, y Sergio Maldonado, conocido como Silencioso. Los 3 trabajan en una misma agrupación. ¿Significa que realmente es asesinato?, preguntó Vera. Sin duda. Obligaron a su marido a firmar algunos documentos, lo envenenaron con cianuro, y luego trajeron el cuerpo a casa para que la muerte pareciera un suicidio por problemas financieros. ¿Pero para qué traer el cuerpo precisamente a casa?, no entendía Vera. ¿No habría sido más simple dejarlo en la oficina o en algún otro lugar?
Efecto psicológico, explicó Guerrero. La persona supuestamente no soportó la vergüenza, se suicidó y pidió a sus amigos que entregaran el cuerpo a la familia para una última despedida, para que lo enterraran como es debido y no que los perros lo royeran. Tales casos ocurren en la práctica criminal. El detective les mostró varias fotografías más, grabaciones de cámaras de vigilancia donde se veían los tres asesinos, sus coches, lugares de encuentros. Lo más importante, encontré el lugar donde ocurrió el asesinato. Almacén número 17 en la zona industrial. Precisamente allí llevaron a Pedro Fernández desde la oficina. ¿Cómo lo sabe? Se sorprendió Vittorio. Seguí la ruta de su movimiento por las cámaras de vigilancia. Desde el centro de oficinas el coche fue directamente a los almacenes, estuvo allí cerca de 1 hora y luego se dirigió a su casa. ¿Y qué pasó en el almacén? Allí obligaron a Fernández a firmar documentos sobre el traspaso del negocio y luego lo forzaron a beber veneno. Querían que muriera, pero que encontraran el cuerpo cerca de casa. Guerrero abrió el portátil y mostró el esquema del almacén. El almacén lo alquila cierta empresa Logistic Service. Formalmente es una empresa de transporte, en realidad es una fachada para el negocio criminal. Anoche me introduje allí y encontré pruebas. ¿Qué? ¿Se introdujo ilegalmente en territorio ajeno? Preguntó Vera. Tengo mis métodos de trabajo, respondió evasivamente el detective. Lo principal es el resultado. En el almacén descubrí rastros de cianuro y documentos con la firma falsificada de Fernández. ¿Documentos sobre qué? Sobre el traspaso del 70% de las acciones de la empresa Eurotrans a favor de la empresa Logistic Service. Por una suma simbólica, 51.000 euros. Vera palideció. ¿Significa que realmente querían apoderarse de nuestro negocio? Exactamente. Y casi lo lograron. Si no fuera por nuestra investigación, en un mes o dos se habrían convertido en propietarios legales de la empresa. ¿Tenemos suficientes pruebas para la policía? Preguntó Vittorio. Más que suficientes. Testimonios de testigos, grabaciones de cámaras de vigilancia, pruebas materiales del lugar del crimen. Además, la pericial caligráfica mostró que la firma de Fernández en los documentos sobre el traspaso del negocio es falsificada. Entonces mañana mismo vamos a la policía, decidió Vera. Pero Guerrero negó con la cabeza. No todo es tan simple. Casares, Torres y Maldonado no son bandidos simples. Tienen protectores en los órganos de seguridad, buenos abogados, conexiones en el sistema judicial. Hay que actuar con mucho cuidado. ¿Qué propone? Primero reunir pruebas absolutamente irrefutables. Luego dirigirnos no a la comisaría del distrito, sino directamente al comité de investigación. A un investigador en quien se pueda confiar. ¿Conoce a alguno? Sí. Alejandro Barrios. Le mostraremos nuestras pruebas. Y él tiene derecho a solicitar el caso penal a la policía. Los siguientes días Guerrero trabajó como un poseído. Fotografió el almacén número 17 desde diferentes ángulos, tomó muestras de tierra y aire para análisis de presencia de cianuro, grabó en secreto conversaciones de empleados de la empresa Logistic Service. Vittorio y Vera mientras tanto trataban de volver a la vida normal. Carmen fue al colegio, aunque los profesores notaron que la niña se había vuelto cerrada y distraída. Vera se tomó vacaciones en la clínica para ocuparse del funeral de su marido y asuntos legales. Vittorio la ayudaba en todo. Tramitaba documentos en bancos, se ocupaba de papeles de la empresa, apoyaba a Carmen. La niña poco a poco se acostumbró a él. Señor Vittorio, le preguntó una noche cuando él la ayudaba con las tareas, ¿de verdad encontrará a los que mataron a papá? Obligatoriamente los atraparemos, Carmen. ¿Y qué pasará con ellos después? Los meterán en la cárcel por mucho tiempo. Y ya no harán daño a nadie. Carmen asintió con la seriedad de una persona adulta. Entiendo. Significa que hacemos esto tanto por papá como por otras personas que podrían matar. La sabiduría de la niña volvió a impresionar a Vittorio. A sus 10 años Carmen entendía la esencia de la justicia mejor que muchos adultos. Al quinto día de investigación Guerrero trajo noticias sensacionales. Tenemos un testigo clave. Anunció entrando en la casa con ojos brillantes.
Sergio Maldonado, ese mismo silencioso, está dispuesto a dar testimonio contra sus cómplices. ¿Cómo lo logró? Se sorprendió Vera. Resultó que tiene una hija enferma. Leucemia, necesita una operación costosa en Alemania. Maldonado robó dinero del fondo común de la agrupación para el tratamiento de la niña. Casares se enteró y amenazó con matar tanto a él como a su hija. ¿Y qué? Maldonado entendió que Casares tarde o temprano lo mataría. Es mejor entregar a los cómplices y obtener el estatus de testigo bajo protección del Estado que esperar una bala en la nuca. Guerrero les mostró la grabación de audio de la conversación con Maldonado. La voz era ronca, asustada, pero el discurso claro y detallado. Sí, matamos a Fernández. El plan lo inventó Casares. Dijo que ese tenía mucho dinero, que podíamos quitarle la empresa. Fuimos a su oficina, le dijimos sobre las deudas de su socio Calderón. Fernández al principio no creía, pero cuando le mostramos documentos falsos y amenazamos a su familia, aceptó reunirse. Lo llevamos al almacén 17. Allí lo obligamos a firmar papeles sobre el traspaso del negocio. Y luego Torres le dio cianuro, le dijo, o te lo bebes tú mismo, o matamos a tu esposa e hija. Fernández se lo bebió. La dosis mortal lo mató en 5 minutos. Logramos arrastrarlo hasta el jeep, pusimos el cuerpo en el coche y lo llevamos a su casa. Casares dijo, que parezca un suicidio por deudas. Esta es una confesión completa, dijo Vittorio. ¿Suficiente para el arresto? Más que suficiente. Pero Maldonado puso una condición, dará testimonio en el juicio solo si garantizamos la seguridad de su hija. ¿Podemos garantizar eso? Preguntó Vera. El comité de investigación puede. Tienen un programa de protección de testigos. A Maldonado y su hija los trasladarán a otra ciudad, les darán nuevos documentos, asegurarán el tratamiento de la niña. Guerrero también trajo los resultados del análisis químico de las muestras tomadas en el almacén. En el aire y en el suelo encontraron rastros de cianuro, el mismo veneno que mató a Pedro. Además encontré la grabación de video de la cámara de vigilancia del almacén vecino, añadió el detective. Se ve como el día del asesinato se acerca al almacén 17 un jeep negro y una hora después se va. Todas las pruebas se combinaban en un cuadro único. Ahora tenían testimonios de testigos, confesión de uno de los asesinos, grabaciones de cámaras de vigilancia, pruebas materiales, pericial caligráfica. Mañana vamos al investigador Barrios, decidió Vittorio. Pero esa misma noche ocurrió un evento que casi frustró todos los planes. A las 3 de la madrugada Vera despertó por un ruido extraño en el patio. Al asomarse a la ventana, vio siluetas oscuras junto a la valla de la mansión. Alguien trataba de penetrar en el territorio. Despertó silenciosamente a Vittorio. Vittorio, parece que están entrando ladrones. Vittorio se acercó cuidadosamente a la ventana y vio a 2 hombres en ropa oscura. Escalaban la valla por el lado donde no había cámaras de vigilancia. No son ladrones, susurró. Son esos mismos asesinos. Aparentemente se enteraron de que los buscamos. ¿Qué hacemos? Llama a la policía. Y yo trataré de detenerlos hasta que llegue la patrulla. ¿Estás loco? Son 2 y están armados. Pero Vittorio ya se ponía la chaqueta. 5 años de trabajo físico en el monasterio lo habían hecho más fuerte y resistente de lo que era en la vida anterior. Lleva a Carmen al sótano y enciérrense allí. No salgas hasta que llegue la policía. Vera despertó a su hija y la llevó por la escalera trasera. En el sótano de la mansión había una bodega con puerta sólida y cerradura confiable. Mientras tanto Vittorio salió al patio por la salida trasera. Los malhechores ya estaban en el territorio y se acercaban cuidadosamente a la casa. ¡Alto!, gritó Vittorio, saliendo de la sombra. Territorio privado. Uno de los hombres se volvió. A la luz de la luna Vittorio reconoció el rostro de Basilio Casares, el alto con la cicatriz característica en la mejilla. Aquí está el monje detective, sonrió Casares. Muy oportuno. Ahorraremos tiempo, mataremos a todos de una vez. De entre los arbustos apareció otro, Torres. Maldonado no estaba entre ellos. ¿Dónde está su tercer cómplice?
Preguntó Vittorio, retrocediendo lentamente hacia la casa. ¿Silencioso? Rió malignamente Casares. Se encontró un traidor. ¿Pensó que no nos enteraríamos de que está chivando a los policías? Ayer alimentó a los peces en el Manzanares. Significa que habían matado a Maldonado. Ahora no tenían al testigo principal. Casares sacó una pistola. Basta de charla. Es hora de terminar con esta familia. En ese momento sonaron las sirenas, la policía ya estaba cerca. Los malhechores se desconcertaron. Jefe, vámonos, gritó Torres. Vienen los policías. No, rugió Casares. Terminamos el asunto hasta el final. Dirigió la pistola hacia Vittorio, pero entonces desde la casa sonó un disparo. Vera estaba en la puerta de entrada con la escopeta de caza de Pedro en las manos. Váyanse de mi territorio, gritaba. O dispararé a matar. El segundo disparo ya fue con puntería. Los perdigones silbaron cerca de la cabeza de Casares. Los bandidos entendieron que el asunto tomaba un giro serio. La policía estaba a 2 cuadras, la dueña de casa estaba armada y no pensaba rendirse sin lucha. Retirada, ordenó Casares. Pero esto no es el final. Desaparecieron en la oscuridad tan rápido como aparecieron. 5 minutos después irrumpieron en el patio policías encabezados por el comisario Granados. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó al ver a Vera con la escopeta y al pálido Vittorio. Esos mismos asesinos de Pedro trataron de penetrar en la casa, explicó Vera. Aparentemente se enteraron de que los buscamos. Los policías examinaron el territorio, encontraron rastros de penetración, pero a los mismos malhechores no lograron atraparlos. Ahora están en peligro, dijo Granados. Necesitan o irse de casa o asegurar vigilancia las 24 horas. Mañana vamos al comité de investigación, respondió Vittorio. Tenemos todas las pruebas de su culpabilidad. El resto de la noche Vera con su hija y Vittorio lo pasaron en tensa espera. La patrulla policial vigiló en el patio hasta la mañana, pero los atacantes ya no aparecieron. Señor Vittorio, preguntó Carmen por la mañana durante el desayuno, ¿qué pasará si no atrapamos a esa gente mala? ¿Los atraparemos, Carmen? Obligatoriamente los atraparemos. ¿Y si nos encuentran antes? Vittorio miró el rostro serio de la niña. En sus ojos no había miedo, solo determinación y sed de justicia. Entonces nos defenderemos. Somos más fuertes que ellos porque la verdad está de nuestro lado. Bien, asintió Carmen. Entonces no tengo miedo. A las 10 de la mañana se dirigieron los tres al comité de investigación. El comité de investigación se ubicaba en un edificio severo de ladrillo rojo en el centro de Madrid. Vittorio, Vera y el detective Guerrero pasaron por varias verificaciones y finalmente se encontraron en el despacho del investigador Alejandro Barrios. Buenos días, los saludó Barrios. ¿Qué los trae a mí? Tenemos pruebas de que Pedro Fernández fue asesinado, dijo Vittorio sin preámbulos. El investigador escuchó atentamente su relato, estudió todos los materiales que trajo Guerrero. La grabación de audio de la confesión de Maldonado, fotografías de cámaras de vigilancia, resultados del análisis químico, pericial, caligráfica. Trabajo impresionante, reconoció Barrios. Pero tengo malas noticias. Sergio Maldonado ayer fue encontrado muerto. Se ahogó en el Manzanares en circunstancias no aclaradas. Lo mataron, dijo firmemente Vittorio. Anoche Casares nos lo dijo él mismo. ¿Se vieron con Casares? Vittorio contó sobre el ataque nocturno a la mansión. Barrios anotaba cada palabra. Significa que saben de su investigación. Esto complica el caso. Sin el testimonio de Maldonado será más difícil probar su culpabilidad en el juicio. Pero tenemos su confesión en audio, objetó Guerrero. La grabación de audio no tiene fuerza jurídica sin confirmación del testigo. La defensa fácilmente probará que se puede falsificar. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Vera. Barrios guardó silencio mucho tiempo, reflexionando sobre la situación. A pesar de las dificultades, hay suficientes pruebas, solicitaré el caso penal a la policía. El atentado contra ustedes anoche es una prueba adicional. ¿Para qué atacar si no son culpables? ¿Los arrestará?,
Presentaré un informe al jefe del comité de investigación. Creo que hacia la noche habrá sanción para el arresto. Pero advierto, será un proceso muy complejo. Eso no nos asusta, dijo Vera. Lo principal es la justicia. Después del encuentro con el investigador regresaron a casa con ánimo elevado. Finalmente el proceso se había movido del punto muerto. El avance ocurrió inesperadamente. Al cuarto día después de dirigirse al comité de investigación llegó a su casa el coronel del FSB Alejandro Domínguez. Hombre de unos 40 años, con porte militar y mirada severa. Coronel Domínguez se presentó. Llevamos mucho tiempo vigilando a la agrupación de Casares. Sus materiales son exactamente lo que necesitamos para completar la operación. ¿Operación? Se sorprendió Vera. Manos limpias. Estamos limpiando las conexiones corruptas en los órganos de seguridad. La agrupación de Casares es uno de los eslabones de la cadena criminal. Domínguez les mostró una carpeta gruesa con materiales. En los últimos 3 años mataron a 7 empresarios y se adueñaron de su propiedad por un valor de más de 200 millones de euros. Su marido no es la primera ni la última de sus víctimas. ¿Por qué entonces no los han arrestado hasta ahora? Preguntó Vittorio. Porque tienen protectores en los escalones superiores del poder. Toda una red corrupta. ¿Y cómo piensan destruirla? Con ayuda de sus pruebas. Mañana por la mañana realizaremos arrestos simultáneos de todos los participantes del grupo criminal. Casares, Torres, sus protectores, todos irán presos. Domínguez era hombre de palabra. Al día siguiente la operación Manos Limpias pasó brillantemente. A las 6 de la mañana fuerzas especiales del FSB asaltaron simultáneamente los apartamentos de Casares y Torres. Ambos fueron arrestados sin resistencia. En sus viviendas encontraron armas, documentos falsos, grandes sumas de dinero en efectivo. A las 7 de la mañana arrestaron al fiscal adjunto Vázquez directamente en su despacho. A las 8, al jefe de la comisaría del distrito serrano. A las 10 de la mañana todo el grupo criminal estaba tras las rejas. Caso cerrado, informó Domínguez por teléfono. Casares y Torres dieron testimonios de confesión completos. Se acumularon demasiadas pruebas contra ellos. ¿Y qué pasa con la empresa de Pedro? Preguntó Vera. La empresa Logistic Service ha sido liquidada, sus activos confiscados. Los documentos sobre el traspaso de la participación en Eurotrans han sido reconocidos como inválidos. La empresa vuelve completamente a ustedes. Vittorio sintió un enorme alivio. La justicia había triunfado. Los asesinos de Pedro habían recibido su merecido, pero por delante aguardaban nuevas pruebas y nuevas decisiones. El proceso judicial contra los asesinos de Pedro duró 4 meses y se convirtió en uno de los más sonados en la historia de la justicia madrileña. Los medios lo llamaron el caso de la red corrupta, ya que junto con los ejecutores directos del asesinato en el banquillo de los acusados resultaron estar sus protectores de los órganos de seguridad. Vittorio cada día asistía a la sala del tribunal, apoyando a Vera. Basilio Casares en el juicio no se veía tan amenazador como aquella noche en la mansión de los Fernández. Flaco, pálido, evitaba mirar hacia la familia de su víctima. Omar Torres constantemente se ponía nervioso, retorcía en las manos un pañuelo, de vez en cuando sollozaba. Era el eslabón débil del grupo, y la investigación logró romperlo psicológicamente. Acusado Casares se dirigió a él el juez el primer día del proceso. ¿Se reconoce culpable del asesinato de Pedro Fernández? No me reconozco culpable, respondió firmemente Casares. Fernández se suicidó. Nosotros solo cumplimos su última petición, entregar el cuerpo en casa. ¿Y cómo explica el hecho de que en el almacén alquilado por su empresa se encontraran rastros de cianuro? No lo sé. Posiblemente alguien los puso. La defensa de Casares trataba de presentar el caso como suicidio de un empresario que no pudo pagar sus deudas. Pero las pruebas de la acusación eran demasiado convincentes. La testigo Lucía Castillo contó detalladamente lo que había visto, como 3 hombres sacaban de la oficina al medio muerto Pedro. El experto criminalista probó que la firma en los documentos sobre el traspaso del negocio era falsificada.
Los empleados del FSB mostraron grabaciones de escuchas telefónicas donde Casares discutía con sus cómplices los detalles del asesinato. Especialmente impactantes fueron los testimonios del exfiscal adjunto Vázquez, quien aceptó colaborar con la investigación a cambio de suavizar la sentencia. Casares me pagó 500.000 euros para que no sancionara su arresto, confesó. Dijo que era solo una disputa comercial, nada serio. No sabía que eran asesinos. Pero usted vio las pruebas de su culpabilidad. Se indignó el fiscal. Las vi. Pero Casares me convenció de que todo estaba montado por competidores. ¿Y el dinero? Mi esposa necesitaba una operación costosa. Al cuarto día del proceso ocurrió un evento que definitivamente cambió el curso del caso. Omar Torres, sin soportar la presión psicológica, decidió dar testimonio completo contra sus ex cómplices. Sí, matamos a Fernández, confesó. Pero todo lo inventó Casares. Dijo que solo asustaríamos al empresario, lo obligaríamos a entregar la empresa. Y luego ordenó darle veneno. ¿Cómo ocurrió exactamente el asesinato?, preguntó el fiscal. Llevamos a Fernández al almacén. Casares le mostró documentos falsos sobre las deudas de su socio. Le dijo: o firmas los papeles sobre el traspaso del negocio, o matamos a tu familia. ¿Y qué hizo Fernández? Firmó. Pero luego Casares dijo que no se podían dejar testigos. Me ordenó dar cianuro a Fernández. Dijo: o te lo bebes tú mismo, o matamos dolorosamente a tu esposa e hija. Fernández aceptó, lloró, suplicó que perdonaran a su familia. Luego bebió el veneno. Murió en pocos minutos mientras lo arrastrábamos al coche y lo llevamos a casa. El testimonio de Torres fue el último clavo en el ataúd de la defensa. Los abogados de Casares trataron de impugnar su veracidad, pero el tribunal reconoció el testimonio como verdadero. En el último día del proceso tomó la palabra Vera Fernández. Su señoría dijo dirigiéndose al juez: mi marido era una persona honesta. Creó la empresa con sus propias manos, daba trabajo a la gente, pagaba impuestos. Estos criminales lo mataron por codicia y deseo de ganancia fácil. Miró al banquillo de los acusados. Casares, Torres, ustedes le quitaron el padre a mi hija. Ella solo tiene 10 años y se quedó sin él por culpa de ustedes. ¿Cuántos niños más deben quedarse huérfanos para que entiendan que la vida ajena no tiene precio? En la sala reinó el silencio. Incluso Casares bajó los ojos, incapaz de soportar la mirada de Vera. La sentencia fue severa pero justa. Casares recibió cadena perpetua como organizador del asesinato. Torres, 20 años de régimen estricto. El exfiscal adjunto Vázquez, 10 años por corrupción y complicidad con asesinos. La justicia ha triunfado, dijo el fiscal después de la lectura de la sentencia. Los criminales han recibido el castigo merecido. Vittorio abrazó a Vera. El largo camino hacia la verdad había terminado con victoria. Papá puede dormir tranquilo, susurró Carmen al enterarse de la sentencia. Sus asesinos han sido castigados. Pero para la familia esto no era el final, sino el comienzo de una nueva vida. Después del final del juicio, Vittorio pensó seriamente en regresar al monasterio. Su misión había sido cumplida, los asesinos de Pedro habían recibido su merecido, la justicia había triunfado. Parecía que podía volver a la vida anterior. Pero cuando comenzó a recoger sus pocas pertenencias, Carmen entró corriendo a su habitación con ojos llorosos. Señor Vittorio, ¿de verdad se va a ir? ¿Quiere abandonarnos? Carmen, cumplí lo que vine a hacer. Ahora mi lugar está en el monasterio. ¿Ya no nos necesita? ¿Qué dices? Tú y mamá se han vuelto familia para mí. Pero tengo mi propio camino. ¿No es verdad? Pataleó la niña. Su camino está aquí, con nosotras. Mamá dijo que vende la casa grande y compra un apartamento. Allí habrá su habitación. Vittorio se sentó junto a la niña en la cama. Carmen. Mi lugar está en el convento. Debo hacerme monje. Pero usted no es un monje de verdad. Objetó con franqueza infantil. No ha hecho ninguna promesa. Y los monjes de verdad no ayudan a la gente a atrapar asesinos. En sus palabras había verdad.
Vittorio realmente nunca había tomado los votos, seguía siendo solo novicio. Y lo que le había pasado durante estos meses lo obligaba a reconsiderar toda su vida. Señor Vittorio, continuó Carmen, ¿sabe en qué pienso cada noche? En que se quede con nosotras. En que se convierta en mi nuevo papá. Usted también perdió una hija y sabe lo que duele vivir sin familia. Las últimas palabras de la niña atravesaron a Vittorio como un cuchillo. Carmen tenía razón, durante estos meses se había encariñado con ella y Vera más de lo que estaba dispuesto a admitir. Habían llenado el vacío en su corazón que había estado abierto durante 5 años. Por la noche durante la cena Vera planteó esta cuestión abiertamente. Vittorio, entiendo que no tengo derecho a obligarte. Pero te has vuelto familia para nosotras. Especialmente para Carmen, después de la muerte de Pedro eres el único hombre en quien confía. Vera, escúchame hasta el final. Vendí la empresa Eurotrans. Recibí por ella 40 millones de euros. Y no quiero dedicarme a los negocios, hay demasiada sangre en ese dinero. ¿Y qué sigue? Compré un apartamento de 3 habitaciones en un barrio residencial. Me puse a trabajar como terapeuta en un ambulatorio normal. Traslado a Carmen del colegio de élite a uno del barrio. Comenzamos una vida simple y honesta. Decisión loable. ¿Pero qué tengo que ver yo? Quiero que estés con nosotras. Como quieras, amigo, vecino o simplemente miembro de familia. Tú decides. Vittorio guardó silencio mucho tiempo. En su cabeza sonaban las palabras del padre Patricio, tu hogar está donde Dios te envía a servir a la gente. Tal vez su servicio no consistía en oraciones monásticas, sino en ser apoyo para esta familia. Tengo condiciones, dijo finalmente. ¿Cuáles? Me pongo a trabajar y me mantengo yo mismo. No quiero vivir a cuenta de ustedes. Por supuesto, sonrió Vera. Carmen aplaudió alegremente. ¡Viva! Ahora tengo al señor Vittorio. Vivirá con nosotras y nos protegerá. Esa misma noche Vittorio llamó al monasterio de la Santísima Trinidad y pidió que lo conectaran con el padre Patricio. Hijo mío, después de escuchar el relato de Vittorio, dijo el abad, has tomado la decisión correcta. Tu servicio a Dios no necesariamente debe pasar entre las paredes del convento. El Señor nos envía donde más necesitan de nosotros. Padre, ¿no estoy traicionando al monasterio? No, Vittorio. Estás cumpliendo tu verdadero destino. Ser protector y apoyo para quienes lo necesitan. Esta también es una forma de servicio. Gracias, Padre. Si alguna vez el monasterio me necesita, siempre puedes contar con nuestro apoyo. Y nosotros con el tuyo. Ve en paz, hijo mío. La mudanza al nuevo apartamento tomó solo un día. El apartamento de 3 habitaciones en las afueras de Madrid era 1000 veces más modesto que la mansión, pero estaba lleno de calidez y comodidad. Vittorio se puso a trabajar como gerente de logística en la empresa de transporte express. Su experiencia de trabajo con transportes internacionales resultó muy útil y la dirección rápidamente apreció al nuevo empleado. Vittorio, le dijo el director de la empresa Antonio Morales al final de la primera semana laboral, ha mostrado excelentes resultados. Si continúa así, en 6 meses recibirá un ascenso. Vera trabajó como terapeuta de zona en el ambulatorio número 47. El sueldo era varias veces menor que los ingresos de la práctica privada, pero el trabajo daba satisfacción moral. Ayudaba a gente sencilla, curaba niños y ancianos, se sentía necesaria. Doctora Fernández, le dijo la directora médica Elena después de un mes de trabajo, los pacientes la alaban mucho. Rara vez se encuentra un médico que trate a la gente con tanta atención. Gracias, Elena. Me gusta trabajar con gente. ¿Y no se arrepiente de haber dejado la medicina privada? Allí el sueldo era mayor. No me arrepiento. El dinero no es lo principal en la vida. Carmen al principio vivió con dificultad el cambio del colegio privado de élite al escolar del barrio común. Pero pronto entendió que los nuevos compañeros se relacionaban con ella mucho más sinceramente que los anteriores. Señor Vittorio, dijo una vez durante la cena, ¿sabe qué? En el nuevo colegio a los niños no les importa si tus padres son ricos o pobres. Les importa qué tipo de persona eres.
Eso está bien, cielo. A las personas hay que valorarlas por sus actos, no por el dinero. Y además me inscribí en el club de teatro. Vamos a representar la Cenicienta y me eligieron para el papel principal. Felicidades. Se alegró Vittorio. Significa que eres una actriz talentosa. No lo sé. Pero me gusta interpretar a diferentes personas. Es como vivir muchas vidas en lugar de una. La sabiduría de la niña volvió a impresionar a Vittorio. A sus ya 11 años Carmen entendía la vida más profundamente que muchos adultos. Poco a poco se acostumbraron al nuevo modo de vida. Vittorio cada mañana iba al trabajo en metro, Vera llegaba al ambulatorio en autobús, Carmen iba al colegio caminando, afortunadamente estaba cerca de casa. Por las noches se reunían en la cocina, cenaban, se contaban sobre el día pasado. Carmen hacía las tareas, Vera leía revistas médicas, Vittorio ayudaba en las tareas domésticas. ¿Sabes, Vittorio?, dijo Vera una noche cuando Carmen se fue a dormir. Me siento más feliz que cuando vivía en la mansión. ¿Por qué? Entonces teníamos mucho dinero, pero poco tiempo uno para el otro. Pedro trabajaba constantemente, yo me ocupaba de eventos sociales, Carmen estudiaba en el colegio de mañana a noche. Vivíamos en la misma casa, pero como extraños. ¿Y ahora? Ahora vivimos simplemente, pero unidos. Vittorio asintió. También sentía que su nueva vida era mucho más armoniosa que la anterior. No había prisa de gran negocio, no había miedo por la seguridad, no había necesidad de fingir y hacer papeles. Pasó un año desde la muerte de Pedro. En el aniversario de la tragedia fueron los tres al cementerio. Pedro decía en voz baja a Vera, parada junto a la tumba de su marido, vivimos bien. Carmen ha crecido, estudia excelente, le gusta el teatro. Yo trabajo como médico y ayudo a la gente. ¿Y Vittorio? Vittorio se ha vuelto nuestro verdadero amigo y protector. Vittorio puso flores en la tumba. Perdóname, Pedro. Cuando te vendí mi participación en la empresa, no sabía que junto con el negocio te transfería peligro. Si hubiera previsto. Vittorio, no tienes culpa de nada, dijo Vera. Nadie podía ni imaginar que esa gente aparecería 5 años después. De todas formas siento responsabilidad. Trataré de ser un digno ayudante de tu familia. Carmen le tomó la mano. Señor Vittorio, papá estaría contento de que esté con nosotras. Siempre decía, lo principal en la vida no es el dinero, sino la gente que te ama. De camino a casa entraron en la iglesia. Vittorio prendió velas por el descanso de las almas de Pedro, Ana e Isabel, por la salud de Vera y Carmen. Señor Vittorio, preguntó Carmen, ¿extraña el monasterio? A veces. Allí había una atmósfera especial de paz y alejamiento de las preocupaciones mundanas. Y aquí está peor. Vittorio miró el rostro serio de la niña, a Vera que rezaba ante el icono de la Virgen. En su corazón no había dudas. Aquí estoy mejor, Carmen. Porque siento que ustedes me necesitan. Pasó otro año. Vittorio recibió un ascenso en el trabajo y se convirtió en jefe del departamento de logística. Vera trabajaba como terapeuta. Carmen pasó al 7º grado y seguía siendo una de las mejores alumnas. Sus relaciones se volvieron aún más cercanas y confiadas. Vittorio se convirtió para Carmen no solo en tutor, sino en verdadero amigo y mentor. La ayudaba con las tareas, la llevaba a teatros y museos, le enseñaba a jugar ajedrez. Señor Vittorio, le preguntó una vez cuando paseaban por el parque, ¿por qué usted y mamá todavía no se han casado? La pregunta tomó desprevenido a Vittorio. Durante 2 años de vida en común esta pregunta había estado flotando en el aire repetidamente, pero nadie se atrevía a plantearla abiertamente. Pregunta compleja, Carmen. No queremos apresurarnos. ¿Y qué hay que apresurarse? Usted ama a mamá, mamá lo ama a usted. Yo también los amo. ¿Qué más se necesita para una familia? Carmen, entre adultos las relaciones son más complejas de lo que parece a los niños. No es verdad, objetó la niña. Los adultos mismos complican todo. Y el amor es simple. Por la noche, cuando Carmen se fue a dormir,
Vittorio y Vera se sentaron en la cocina a tomar té. Finalmente Vittorio se decidió a hablar de lo que lo preocupaba desde hacía tiempo. Vera, hoy Carmen preguntó por qué no nos casamos. ¿Y qué le respondiste? Que las relaciones adultas son más complejas de lo que parece a los niños. Vera guardó silencio mucho tiempo, removiendo el té con la cucharilla. ¿Y qué piensas tú al respecto? Preguntó finalmente. ¿Honestamente? Pienso que me enamoré de ti. No como amigo, no como miembro de familia. Como mujer. Y tengo miedo de este sentimiento. ¿Por qué tienes miedo? Porque ya perdí a seres queridos. Esposa, hija. No sé si podré sobrevivir a una nueva pérdida. Vera se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Vittorio, yo también te amo. Me enamoré aún cuando nos ayudaste a encontrar a los asesinos de Pedro. Primero como héroe, salvador. Y luego como hombre, bondadoso, honesto, confiable. Pero yo también tengo miedo. Miedo de traicionar la memoria de Pedro. Miedo de que Carmen no te acepte como padrastro. Miedo de destruir lo bueno que hay entre nosotros. Vittorio se acercó a ella y la abrazó por los hombros. ¿Sabes qué me dijo el padre Patricio cuando decidí quedarme con ustedes? Que cada uno tiene su destino. Y que a veces Dios nos da una segunda oportunidad de felicidad. ¿Y crees en eso? Creo. Vine a Madrid para ayudarlas a encontrar justicia. Pero encontré más, encontré nueva familia, nuevo amor, nuevo sentido de vida. Vera se volvió hacia él. En sus ojos brillaban lágrimas. Vittorio, ¿realmente quieres unir tu vida conmigo? ¿Con una mujer que tiene una hija de otro hombre? Carmen no es hija de otro hombre. Es mi hija. No por sangre, pero por corazón. Estoy dispuesto a adoptarla oficialmente, si ella acepta. ¿Y qué de Pedro? ¿Su memoria? Pedro quería que ustedes fueran felices. Él mismo escribió sobre eso en la última carta. Y pienso que estaría contento de que su familia encontrara paz y protección. Tocaron a la puerta. Carmen asomó la cabeza a la cocina en pijama y con el cabello revuelto. Perdonen que moleste. Pero no podía dormir. Escuché cómo hablaban. Carmen, ve a dormir, trató de mandarla Vera. Mamá, señor Vittorio, cásense de una vez. Soltó la niña. Si no, pronto iré a la universidad y todavía no tendré una familia completa de verdad. Se rieron. La espontaneidad infantil otra vez resultó más sabia que las dudas adultas. Bueno, ¿qué dice a esto, Vittorio Calderón? Pronunció solemnemente Vera. Quiero, Vera Fernández, tomarte como esposa. Con la condición de que aceptes convertirte en Vera Calderón. Acepto. Carmen chilló de alegría y se lanzó a abrazar a ambos. Ahora somos una familia de verdad. Gritaba. Tengo mamá, tengo papá. Es decir, señor Vittorio, que se convertirá en papá. No exactamente papá, la corrigió suavemente Vittorio. Tuviste un papá maravilloso, Pedro. Y él siempre seguirá siendo tu verdadero papá. Y yo seré padrastro que te ama mucho. Bien, aceptó Carmen. Entonces tendré dos papás, uno en el cielo y otro aquí, con nosotras. Decidieron hacer la boda modesta, en círculo de amigos cercanos. Enviaron solo 20 invitaciones, a colegas del trabajo, vecinos. La boda se celebró en el pequeño restaurante Abedul cerca de su casa. Vera llevaba un vestido sencillo color durazno, Vittorio un traje oscuro, Carmen un vestido rosa elegante que eligió ella misma. Carmen pronunció el brindis más conmovedor. Quiero decir gracias al señor Vittorio por salvarnos. No solo atrapó a los asesinos de papá, sino que nos regaló nueva felicidad. Ahora tengo otra vez una familia completa, y ya no tengo miedo del futuro. Después del banquete, los recién casados y Carmen regresaron a casa. Su apartamento estaba decorado con flores y globos. Señor Vittorio. Es decir, papá Vittorio, dijo Carmen cuando se sentaron en el salón, ¿puedo hacerle una pregunta importante? Por supuesto, puedes. ¿Me amará como hija de verdad? Vittorio abrazó a la niña y la besó en la coronilla. Carmen, ya te amo como hija de verdad.
Hace más de 2 años. Te volviste para mí tan familia como una vez fue mi Isabel. Y mamá decía que usted tenía una hija que murió. Sí. Se llamaba Isabel, y tenía 5 años cuando murió. Tú no me la reemplazarás, y ella no me te reemplazará a ti. Pero en mi corazón hay suficiente lugar para amar a ambas hijas. Carmen lo abrazó fuerte fuerte. Entonces lo amaré como papá de verdad. Tendré 2 papás, Pedro en el cielo y Vittorio en la tierra. Pasaron 5 años desde la boda de Vittorio y Vera. Durante este tiempo mucho cambió en sus vidas. Vittorio se convirtió en subdirector de la empresa de transporte express y era considerado uno de los mejores especialistas en logística internacional de la ciudad. Su honestidad y profesionalismo se ganaron el respeto de colegas y socios. Vera abrió con el dinero restante su propia clínica médica doctor de familia en su barrio. Pequeña, de solo 5 consultorios, pero muy acogedora y popular entre los vecinos. Sus pacientes apreciaban la atención cuidadosa y alta calificación. Carmen terminó el colegio e ingresó al Instituto de Teatro. A los 18 años se había convertido en una joven hermosa e inteligente con principios de vida claros y corazón bondadoso. Mamá, papá dijo durante la cena familiar el día de su mayoría de edad, quiero darles las gracias. ¿Por qué, hija? Se sorprendió Vittorio. Por mostrarme que es una familia de verdad. Por enseñarme a valorar la honestidad por encima del dinero, la justicia por encima del beneficio, el amor por encima de todo lo demás. Tú misma creciste así, dijo Vera. Nosotros solo no interferimos. No es verdad. Usted y papá Vittorio me dieron ejemplo cada día. Cómo hay que tratar a la gente, cómo luchar contra la injusticia, cómo construir una familia feliz. Vittorio y Vera tuvieron un hijo, al que llamaron Pedro en honor del padre fallecido de Carmen. El niño resultó ser muy tranquilo e inteligente, para alegría de toda la familia. Carmen dijo Vera cuando su hija vino de vacaciones del instituto, Pedro te extraña mucho. Constantemente pregunta cuándo volverá su hermana. Y yo lo extraño. Confesó Carmen. La agencia de detectives de Guerrero prosperaba. Después del sonado caso Fernández comenzaron a dirigirse a él los más diversos clientes. Y el mismo Víctor se convirtió en padrino del pequeño Pedro y huésped frecuente en casa de los Calderón. Vittorio le dijo una vez, ¿no querrías abrir tu propia agencia de detectives?